Hola, hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Tardes, abogado. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, abogado, me lo escucha. Ok, ok. Bueno, ahí, bueno, 14. Eh, bueno, esperamos conectarnos un poquito más. Eh, bueno, estábamos un poquito apurados porque últimamente la tecnología nos ha estado jugando malas pasadas, ¿verdad? Pero bueno, ya resolvimos. Bueno, hoy, estimadísimos, no sé, la última clase que tuvimos precisamente el martes, estuvimos viendo el video resumen del planteamiento del problema, ¿se recuerdan? Hablamos de los elementos del planteamiento del problema, hablamos un poquito de los criterios del planteamiento del problema. ¿Se recuerdan que les dije? No vayan a confundir. Para efectos de la evaluación, una cosa son los elementos, que son las preguntas de investigación, los objetivos de investigación y la justificación de dicha investigación. Y los criterios, o más que todo para ver si está correctamente formulado el planteamiento del problema, ¿verdad? Entonces, son dos cosas que tienen relación, pero si se fijan, son dos cosas distintas. Los criterios, de igual manera, son tres, ¿verdad? Una, que el primer criterio me dice que el problema debe dar lugar a que exista varios conceptos o relación entre esos conceptos o variables. Vaya, por ejemplo, cuando vemos un problema, eh, vaya, hoy, por ejemplo, nos acogió una noticia bastante fuerte que ya es parte del diario vivir de nuestro país, que es la inseguridad, ¿verdad? Y que enluta precisamente a las familias hondureñas, ¿verdad? Y que también nos hace sentir inseguros. Bueno, problema de inseguridad. Entonces, si habláramos de ese problema de inseguridad y estuviéramos definiendo el tema y de ahí el título y después el planteamiento del problema para poderlo convertir en pregunta, tendríamos que ver si está bien el planteamiento basados en esos tres criterios. Vaya, imagínense. Dice que primero debe de existir una relación entre conceptos o variables. ¿Qué variables son las que participan en esta situación, problema, objeto como inseguridad? Si lo enfocáramos aquí en el país, ¿verdad? Y lo hiciéramos en un espacio-tiempo, tal vez si lo propusiéramos, vaya, por ejemplo, en la última década. Nosotros pudiéramos decir, bueno, que participa directamente el ciudadano. Es la principal variable, que es inmutable, pero que cambia conforme va pasando el tiempo. El Estado a través de los órganos de seguridad, a través del Poder Judicial, a partir de todos los elementos que de alguna manera participan dentro de esa referencia. Pudiéramos hablar también de otros elementos que están relacionados, pero de manera indirecta, ¿verdad? Podría ser las fuerzas vivas, podría ser la sociedad misma, a través de los diferentes elementos que ahí participan, etcétera. Entonces, si quisiéramos ver si existe o no una relación entre variables, podríamos decir que sí, ¿verdad? Existe una relación entre variables. ¿Por qué? Porque el ciudadano, por ejemplo, bueno, y nos falta el más importante, que es el delincuente, que es precisamente el que afecta ese problema de inseguridad, ¿verdad? El ciudadano se relaciona con el delincuente con el Estado a través de los órganos de seguridad, ¿verdad? El ciudadano a través del Estado también, porque espera que de alguna manera pues exista algún poder coercitivo en contra de esta situación para tratar de resolver el problema de inseguridad. Y así no es sucesivo. Entonces vemos que ya se cumple el primer criterio. El segundo criterio dice que debe de estar formulado claramente y como pregunta. Se recuerdan que cuando hablábamos del tema de seguridad, dijimos, bueno, ¿por qué no lo planteamos en Ciudad Universitaria? Y decíamos, y planteamos este título, que íbamos a hacer un análisis de las causas y consecuencias de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria y alrededores en la actualidad. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, tendríamos que ver cómo lo formulamos como pregunta. Y ya vimos algunos ejemplos.
y lo convertimos en pregunta, partiendo de ese título. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria y alrededores en la actualidad? Entonces, ahí vemos si está formulado claramente como pregunta. Vemos que sí. Entonces se cumple el segundo criterio. Y el tercer criterio, y el más importante, es que exista prueba empírica. Cuando decimos que exista prueba empírica, es que decimos que el problema objeto se observe en la realidad, que existan hechos concretos que afecten precisamente esa situación. De repente hay más de alguno de ustedes ha sufrido alguna situación de inseguridad dentro de Ciudad Universitaria, ha sufrido algún robo, ha sido, por ejemplo, objeto de extorsión, etcétera, etcétera. Aún dentro de los mismos compañeros. Se ha dado el caso, por ejemplo, no fue en mi clase, pero sí se dio una situación bien incómoda en relación a una situación de esas que se tuvo que recurrir a la autoridad competente y al Ministerio Público para interceder en ese caso. Entonces, esos son los criterios del problema, criterios para plantear correctamente el problema. Ya los elementos desarrollan el planteamiento del problema. ¿Cómo lo hacemos? Formulando preguntas, formulando objetivos y formulando un por qué y para qué del estudio. Y recuerden que dentro de esos pasos delimitamos también la viabilidad de dicha investigación o proyecto. O sea, si vemos que existe o no la capacidad de recursos financieros, logísticos, para desarrollar dicho proyecto de investigación científica. Todo eso tenemos que medirlo para poder desarrollar precisamente el problema. Bueno, estábamos en el video, eso solamente lo quería tocar a manera de ejemplo. Si ustedes se recuerdan, cuando estábamos viendo el video, estábamos hablando de los problemas, perdón, de las preguntas de investigación. Aquí están los objetivos. Aquí dentro del video, como es un resumen, recuerden que es un resumen de lo que es la etapa del planteamiento del problema, y aquí refiere, por ejemplo, a lo que son los objetivos, que los mismos son generales, que son específicos. Miren, esto es interesante. Si ustedes se recuerdan en la parte del importante del material de PDF y también en el material de la lección, habla de que cómo deben de ser los objetivos, pero no los resume, no los puntualiza. Si quisiéramos preguntar en evaluación cuáles son las características que deben de tener los objetivos, son estas 4. Deben de ser concretos o en su defecto deben ser precisos. Yo creo que ustedes lo mencionaron y también lo leyeron. Deben de tener la capacidad de ser medidos, que sean evaluables, ¿verdad? Por otro lado, es que se puedan llevar a cabo. ¿Cómo vamos a plantear un objetivo que no vamos a concretar? ¿De qué nos va a servir? Nunca vamos a terminar esa investigación. Entonces deben de ser viables, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, no es que no podamos plantear, digamos, algún objetivo específico que no deje de ser importante, pero debe de ser relevante, ¿verdad? Que exista la capacidad, que exista de alguna manera esa relevancia en cuanto a los objetivos. Esa es la definición de objetivos que está en el video, que no deja de ser pues cercana a la que vimos en el material en PDF y también dentro de lo que es la lección. Ahora, estimadísimos, aquí en esta parte, cuando evaluamos la justificación del estudio, tenemos que ver 6 criterios para evaluar el valor potencial de una investigación. Estos 6 criterios nos ayudan a decir el por qué y el para qué de una investigación. Vaya, si su investigación va a ser relevante para la sociedad, si va a tener algún tipo de trascendencia. Y dentro de esa sociedad, recuerden que existen diversos grupos quienes se van a beneficiar, ¿verdad? Por otro lado, ver si de repente, debido a esa investigación, vamos a obtener algún tipo de beneficio práctico. Al decir esto es que de repente se den nuevos procesos que nos ayuden a solventar un problema.
que esas son las implicaciones prácticas. Por ejemplo, en derecho, si se crea un nuevo concepto doctrinal o metodológico, como es la utilidad metodológica. Todo eso son criterios para evaluar el valor potencial de una investigación. Esto viene en el examen, estimado. Por eso se los puntualizo, ¿verdad? Y al mismo tiempo les saco lo más importante de estos materiales porque son elementos que cuando ustedes vayan a desarrollar una investigación deben de tomarlos en cuenta. Tanto en el material de Sampieri como en el material de Bernal son aspectos que son trascendentales para poderlos tomar dentro de lo que son los criterios para evaluar el valor potencial de una investigación. Así que no se les vaya a olvidar. Bueno, finalmente termina con la justificación del estudio. Eso ya lo hablamos, si se recuerdan. Delimitación clara y precisa de la investigación, la formulación en pregunta y la evaluación de los recursos. Esos son tres aspectos que van implícitos dentro de la justificación del estudio. Bueno, eso es el video, ¿verdad? Esa es la parte del video. Pero recuerden que también más adelante, si no más recuerdo en la página siguiente, ya empezamos a hablar del marco teórico. Marco teórico. Vaya, quiero que alguno de ustedes me explique dentro de su punto de vista qué fue lo que aprendió del problema que su grupo pudo seleccionar en cuanto al tema de investigación escogido. Tal vez algo que usted aprendió, algo nuevo, algo que no sabía, o algo que de repente reafirmó en base a ese tipo de investigación que es más que todo exploratoria para redactar el enunciado. A ver, alguien que me pueda dar un ejemplo. Ajá. O dentro del grupo han escogido temas que son muy comunes. Yo he visto que en sus trabajos presentaron temas que son muy llamativos desde el punto de vista actual. ¿Qué cosas han aprendido que tal vez ustedes no sabían? A ver, en sus grupos. Vaya, por ejemplo, en su grupo, Denia, ¿qué tema fue el que escogieron dentro del planteamiento del problema? El tema de la canasta básica. Ok. ¿Hay alguien de su grupo aquí? Sí. ¿Quiénes más están en su grupo? Maynor Aguilera, Elba González Oh, y Suri parece. Suri. Minor, Suri, sí, pero creo que no están. Ok, ok. Bueno, es interesante ver el problema de, ahorita pues debido al aumento de los combustibles, me imagino que ustedes enfocaron el problema precisamente de cómo ha aumentado la canasta básica. Bueno, y ese ha sido un problema pues de, no solamente de este tiempo, sino que ha sido desde siempre un problema que es muy interesante. Desde el punto de vista legal, de repente se puede evaluar desde la perspectiva de cómo esos decretos a veces permiten la congelación, que se congelen los precios de la canasta básica. Que eso es lo que muchos esperan para el efecto del aumento de precios que a veces se da. Miren, puede todo el mundo, o las gasolineras, o todos los productos, como está el pero que Honduras no es un productor de petróleo, ustedes se fijan que cuando cuando la gasolina aumenta, aumentan los precios de la canasta básica y también de otros productos de primera necesidad y alimenticios. Pero si se fijan y si alguna vez llegan a bajar los precios de los combustibles, ¿vuelven a bajar los precios de la canasta básica? ¿O bajan los precios de los productos de primera necesidad? Para nada, ¿verdad?
Eso es algo que muy difícilmente sucede. A ver, Jamie iba a decir algo. Jamie. Se quedan estáticos, no sé. Sí, que se quedan, ya no vuelve a hablar. ¿Verdad? Debería, pero no lo hacen eso, pues. Sí. Ya se quedó así. Sí. Y eso nos perjudica a todos. Eso le perjudica a toda la sociedad. Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué otro grupo está aquí? A ver, Luis Ángel. ¿Qué tema están tocando ustedes, Luis Ángel? Abogado. Dígame, Judy. Bueno, sobre lo que estaban hablando también del aumento del combustible, sobre la canasta básica, que es el tema que tiene el otro grupo, Sí. también algo que puede influir, ¿verdad? Es el pago salarial, porque claro está de que para cubrir los gastos, los hondureños dependemos pues de nuestro salario. Y si nuestro salario se sigue manteniendo en el mismo y no aumenta o no aumenta lo que debería para cubrir la canasta básica, entonces ahí es donde tenemos serios problemas. Y por consecuente también el respeto que le puedan dar los empresarios en poder, porque hay empresas en que no lo cumplen. Entonces, el precio del combustible aumenta, en cambio el salario mínimo o cuando baja, quedan estáticos. Sí, sí, es cierto. Bueno, y ahí lo que podrían analizar, por ejemplo, el grupo que le toca este tema es ver cómo a veces esos decretos de emergencia, si realmente se aplican o solucionan el problema en cuanto a ese momento histórico determinado. Y si de repente más a futuro, pues esto no nos afecta más, por ejemplo, en el salario mínimo. Por ejemplo, hace poquito, no sé de dónde salió esa noticia, que con una cantidad, no me recuerdo qué cantidad había promediado, creo que era un ente de la empresa privada que decía con cuánto se podía sobrevivir al mes y que era una cantidad que era irrisoria, que en nada se compara precisamente a lo que realmente es en cuanto a lo que se gasta mensualmente en cuanto al consumo de aspectos de primera necesidad y sin tomar en cuenta, por ejemplo, la energía eléctrica, el servicio de agua, que son elementos básicos también. Y ahora, pues, la salud, porque ustedes pueden ver, aquellos que tienen seguridad social y aquellos que no tienen, por ejemplo, tienen que ir al hospital escuela, a los hospitales públicos, en donde hay una carencia grave de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de problemas que se pueden sumar a eso. Sí, a ver, Yuri dice, adicionalmente abordar el incumplimiento en beneficio por parte de algunas empresas e instituciones del Estado y que este mes no han hecho respectivos ajustes. Sí es. A ver, otro tema en donde hayan tocado algo que ustedes hayan aprendido, por ejemplo, Amaya. ¿Qué tema les tocó a ustedes? A ver si me escucha. Amaya Elizabeth. ¿No? A ver, Elba Yosmeli. La canasta básica. Ese también les toca, ¿verdad? No, Sí. perdón, a ustedes, perdón, sí, ya les había preguntado. A ver, Sí. ok, comprendo, sí. Liz Bonilla. Aquí estoy, abogado. Lo siento, que tengo problemas con la conexión. Por eso no enciendo la cámara. A nosotros Sí. nos toca, bueno, nosotros elegimos el tema de Honduras y la legislación internacional contra lo que es la corrupción y el soborno, ¿verdad? Que es un problema pues ético y a la misma vez jurídico. Pues a lo largo de que yo he estado investigando así, me he dado cuenta que el soborno pues no solo es en Honduras, sino que es una crisis mundial, ¿verdad? Y que se ha permanecido a lo largo de la historia, no solo en este tiempo. Pero lo que me llamaba más la atención es un párrafo que yo leía que decía que desde el 2011 Honduras no ha cambiado cifras en cuanto a mejoría en el soborno o
Honduras va, o sea, en vez de subir, va disminuyendo. Sí, Entonces sí me llamaba un poco la atención porque somos un país que aquí todo, usted sabe que todo es soborno, todo es como se dice, por cuello, por si usted tiene, da bajo la manga, y no solo en el ámbito de la población, sino que también en el sistema jurídico hay bastante corrupción. Entonces sí nos llama bastante la atención ese tema. sí. Mire, el problema de corrupción es sistémico. Aquí en nuestro país se ha dado por siempre, ¿verdad? Y todos lo Es sabemos, correcto. ¿verdad? Es un grave, pero grave problema a nivel general. Excelente. Bueno, sí, hay que seguir, ¿verdad? Seguir tocando ese tema. Y, Dígame. eh, pues nuestro grupo, ya me había preguntado a mí, pero creo que alguien habló primero, entonces en nuestro grupo tocamos el tema de la inseguridad en Honduras y pues estábamos mirando cómo ha ido evolucionando la inseguridad, porque se miraba que antes era un poco, empezaba así como con pandillas, después a maras, después ahora ha avanzado hasta narcotráfico y crimen organizado y ha llegado a las escalas que, bueno, hasta dentro de, supuestamente la autoridad está dentro, Sí, de la inseguridad. sí, sí. Eso es muy cierto. Lástima. Se estaba, de cierta manera, hay ciertos momentos que la sociedad misma espera pues que este problema de inseguridad pues se pueda solventar, pero el problema es que cada vez en nuestro país están entrando nuevas formas de delincuencia, ¿verdad? Bueno, el crimen organizado, por cómo se dan estos delitos, ¿verdad? Uno pues se da cuenta realmente cómo es el tema de inseguridad, ¿verdad? Es bien difícil. Así que creo que no estamos protegidos ni por ningún lado, porque otro medio que parece no ser muy común ahora también es el internet, porque o sea, aquí no hay nada de seguridad informática y por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que bueno, yo no lo viví, pero sí lo vi, fue que ahora lo que están haciendo con estas cuentas de banco que son en línea, les roban el dinero hacia las personas y hacen unos, eh, ¿cómo le puedo decir? Les hackean las cuentas a personas y empiezan a extorsionar por medio de eso y les quitan bastante dinero. Sí. No, y eso, y más ahora, ahora se está dando mucho el comercio electrónico, esta situación, ¿verdad?, del manejo entre cuentas, transferencias. Se da mucho, por ejemplo, el robo de identidad, ¿verdad? El phishing, que es un término en inglés precisamente que se refiere a ese tipo de delitos, ¿verdad? Que últimamente, pues, se está más que implementando, ¿verdad? En nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque es más común. Ustedes pueden ver que como ahora se utiliza más este tipo de cuestiones, es muy común que pase, ¿verdad? Es muy común que pase. Bueno, ¿por qué les hablo de cada uno de estos temas? Porque para que cada uno de ustedes pueda, pues de alguna manera, pues, perdón, Yuri, perdón, iba a decir algo. Sí, abogado, solo le iba a añadir que este problema de estafa que se ha vuelto bien común a través de mensajes engañosos, utilizando WhatsApp sobre todo, las principales víctimas, al menos la gente que yo conozco, son personas mayores y por pena no denuncian, sino que se inventan unas historias para contarle a uno lo que les ha pasado, que Sí, uno bueno, yo creo que muchos de los que estamos recibiendo esta clase ahora hemos recibido
algún mensaje de WhatsApp diciendo, hey, hola, ¿sabes quién te escribe? Te escribo del extranjero, y hasta el nombre nos dicen ahora, porque generalmente incluso de los grupos precisamente de WhatsApp roban información, pero ahí Sí. depende de uno saber cómo gestionar eso y no ser tan inocente. Hay que ser un poquito más responsable y no facilitar ningún dato. Y si le escriben, bueno, creo que todos también en algún momento hemos recibido alguna llamada que le dicen a uno, hey, ¿con quién hablo? Si le están llamando a uno es porque se supone saben con quién quieren hablar. Entonces, ser un poquito cuidadosos con eso y no tener que vivir las situaciones para tener que aprender de ellas. Eso es solo manera de mensaje, porque o de consejo, porque en mi círculo cercano la verdad es que varias personas han sido víctimas y da como lástima, pero también da como risa, porque, o sea, ni siquiera es que son tan ingeniosos los estafadores, pues, para acercarse a las personas. Es un tema interesante. Creo que todos los que han planteado están bien interesantes y se les pueden dar diferentes enfoques y vincularlos con otros. Sí, es cierto, ¿verdad? Es muy común que se dé este tipo de situaciones y más ahora porque estamos sosteniendo mucho, vaya, antes no era tanto porque el acceso al internet era, era más restringido. No sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, Honduras para hace menos de unos 5 años, antes de pandemia, por ejemplo, el crecimiento de usuarios que tenía era mínimo. Creo que aquí lo tengo el dato, permítanme. Está bien interesante. Oye, que les quería mostrar un correo electrónico que recibí precisamente, que está bien interesante, como a veces se cae. Lo veo aquí en el celular, pero no sé qué problema tuve, que no puedo ingresar aquí en mi cuenta de correo. Es que borré y no me acuerdo exactamente cuál era la clave que había dejado bueno, va a ser después. Pero esto sí les quiero mostrar. Estas Interword, ya les enseño, permítanme. Aquí está. Miren, este es un dato que se los voy a presentar como a manera de cultura general. Esta es una página que precisamente es para que nosotros podamos ver cómo es pues el uso del internet. Estas son las estadísticas que a nivel mundial precisamente se tienen con respecto al uso del internet. Y fíjense que es muy, esta es una página autorizada. Vaya, me voy a meter aquí a las estadísticas de América. Miren aquí, por ejemplo. Lástima que no, creo que la página antes tenía para poderlo convertir al español, pero no lo tengo acá. Vaya, miren aquí, Honduras. Honduras, de acuerdo a la población del 2021, miren en la primera variable. Después habla de la tabla proporcional de esa población. Y ahí dice el uso del internet al 31 de diciembre del 2020. Después habla del porcentaje de penetración y dentro de ese porcentaje habla precisamente del uso. Y en cuanto al Facebook, porque es una de las redes sociales más utilizadas. Miren, por ejemplo, Honduras está aquí. 9 millones, casi 9.500.000 habitantes, casi. Miren, 3.600.000. De estos 9 millones, todavía hay una buena cantidad de hondureños que todavía no tienen acceso al internet. Pero en comparación a los datos de hace 5 años, miren, ¿saben cuál era el dato que había aquí? Eran 425.000 ciudadanos que tenían acceso al internet. Pero aquí hay un aumento sustancial. Miren que el porcentaje de penetración ha sido de casi el 38.2%. Aún así, no ha sido tan alto en comparación a otras naciones.
¿verdad? Por ejemplo, tal vez que pudiéramos ver, miren Brasil, miren la cantidad, ellos habitantes, miren cuántos son y miren cuántos utilizan el internet. Una buena cantidad, pero aún así, ahora el nivel de porcentaje es el doble del nuestro, miren, de penetración, el 70.7%. Y en Facebook solo 139 millones de personas, imagínense. Entonces, esto como para que tengan una idea, miren, en Norteamérica, Sudamérica, el total de las Américas, ¿verdad? Por ejemplo, este es el porcentaje de penetración. Miren a dónde ha ingresado más el Internet de acuerdo a las regiones geográficas. Esto para el 30 de junio del 2018. Creo que todavía ahí los datos están muy atrasados. Pero Norteamérica tiene el primer porcentaje. Miren después Sudamérica, Centroamérica, porcentaje del mundo y el Caribe, ¿verdad? Y así, si usted quiere ver otros datos de otros lugares, aquí usted los puede ver. Vaya, por ejemplo, estadísticas a nivel mundial, miren. Miren el monstruo de Asia, ¿cuánto es el porcentaje de internet, de uso? Más de la mitad del mundo, ¿verdad? 53.4%. Asia. Europa el 14.3%, África el 11.5%. Miren Latinoamérica y el Caribe el 9.6%, Norteamérica el 6.7%. Y ahí es lo demás, ¿verdad? Para que se tengan una idea del uso de la penetración del Internet. Aquí se puede sacar de diferentes maneras. ¿Verdad? Es bien interesante. Solo a manera de cómo ha aumentado. ¿Y ahorita por qué fue? Por la pandemia. Bueno, imagínense, este medio, ahí estaba. Zoom existía desde antes de pandemia. Lo que pasa es que se usaba ¿para qué? Tal vez para las empresas, más para cuestiones más comerciales. Pero ahora es nuestro diario vivir. Yo creo que ya aburre el Zoom, ¿verdad? ¿Ah? Y de repente, más de algunos les pasa, se ponen cómodos. Vaya, yo me acuerdo una vez a mí, bueno, pasan tantas cosas a veces en el Zoom, ¿verdad? Conmigo no ha pasado, les digo sinceramente. Sí, varios docentes nos han platicado algunas situaciones que han acontecido. Yo creo que ustedes las han visto, bueno, en lo que está de moda, los TikToks, ¿verdad? O las mismas redes sociales, el mismo WhatsApp, que ahora pues es de los que más utilizamos, y no digamos pues el Facebook. Yo soy, ¿verdad? Más a la antigua. Yo soy de una generación que tuvimos la gracia de ser los que hicimos esa brecha de comunicación, ¿verdad? Porque conocimos, por ejemplo, el teléfono, ¿ah? Y de igual manera conocimos varios aparatos que ahora ya no existen y que conocimos también cuando nació el Internet. Esa es una gran ventaja en comparación a nuestros padres, por ejemplo, que eso, o a nuestros abuelos, ¿verdad? Que a ellos les complica mucho más esto. Bueno, nos podemos detener a platicar en una infinidad de cosas, pero la iniciativa de platicarles esto, estimadísimos, es precisamente para que ustedes analicen lo que es la perspectiva teórica. ¿Qué es lo que interesa que ustedes averigüen, por ejemplo, de un tema? Vaya, ustedes creen de que un marco teórico debe de ser, vaya, si yo les digo, por ejemplo, vamos a investigar, por ejemplo, en la pobreza. El tema que les dije en general. Como es un tema bien general, tendríamos que enfocarnos a manera de averiguar, por ejemplo, alguna guía de investigación. Un tema un poco más definido. Vaya, pudiéramos estudiar aquí en nuestro país, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan, vaya, pudiéramos hablar de los barrios marginales, de las comunidades. En cuanto a los altos índices de pobreza, ¿se recuerdan? Cuando hablamos de un barrio marginal, es que tiene la capacidad de un lote de tierra, pero no tiene los servicios básicos. Por decir así, no tiene agua, no tiene energía eléctrica y otros tipos de servicios, como el telefónico. Ahora el telefónico todo tiene. Yo creo que cualquiera tiene
tiene teléfono, pero a veces no tienen agua. Hay que tienen que estar comprando agua a veces a diario, ¿verdad? Y la luz eléctrica a veces se dan casos también. Por ejemplo, yo conozco aquí muy cerca, en una aldea que vive muy cerca de acá, del lugar de donde yo tengo mi domicilio, que hay varias personas que todavía no tienen luz eléctrica, ¿verdad? Y que están ahí peleando para tratar de poder adquirir. Ahí le estamos ayudando, ¿verdad? Para poder adquirir ese servicio. Si hablamos de ese tipo de perspectiva, recuerden que ¿qué implica? Tenemos que definir qué es el producto de un marco teórico. Entonces aquí ustedes van a ver, por ejemplo, algunos temas básicos. Vaya, por ejemplo, aquí voy a hacer un poquito más grande. El marco de referencia. La perspectiva teórica. Desarrollo de la perspectiva teórica implica exponer y analizar teorías, conceptos, investigaciones previas y antecedentes en general. ¿Por qué será importante saber los antecedentes? Bueno, porque a partir de ahí usted va a saber por dónde va a desarrollar la guía de investigación. Ahora, el marco de referencia o el conocimiento previo, que es exactamente a eso a lo que nos referimos, es precisamente ubicarnos dónde estamos con respecto a la teoría, al enfoque, al problema, en cuanto a los conceptos relevantes del estudio. Pero ¿cómo se hace normalmente la construcción de un marco de referencia? Se hace mediante dos pasos. Revisamos la literatura y construimos el marco teórico. ¿Qué implica revisar la literatura? Vaya, ¿a dónde ustedes revisan la literatura? Van al Rincón del Vago o algunas páginas de dudosa procedencia. ¿Será fuente confiable eso? ¿A dónde podemos revisar la literatura? ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, van a la biblioteca virtual de la universidad? Que utilizan los libros que ahí están. ¿No? ¿Quieren que les dé un dato? ¿Quién cree que usa más la biblioteca virtual de la UNA? No son los estudiantes de la UNA. Aunque no lo crean. Entonces, biblioteca virtual debe de ser un insumo para todos los estudiantes. Ustedes saben que tienen una biblioteca de la Facultad de Derecho. ¿Saben dónde está ubicada? ¿No? Ustedes saben y conocen el Instituto de Investigaciones Jurídicas. He escuchado hablar de él, pero no sé dónde queda. Ok. Bueno, yo creo que aquí la mayoría, bueno, algunos me comentaron que algunos de ustedes no han ido a la universidad de manera presencial. Y como la mayoría llevan sus clases entre 6 o 7, 8, 9 clases, la mayoría no han ido todavía a la universidad, o estoy equivocado. O sea, presencial. Yo soy primer ingreso. Ok. Bueno, entonces imagínense, hay que saber ubicar esos lugares donde nos toca revisar la literatura. La biblioteca de la universidad, por ejemplo. Abogado, disculpe, no sé si estoy equivocada, pero no es que está como por el de la Vía Olímpica. ¿Cómo dice Jamie? Que por la Vía Olímpica está algo de derecho, pero no estoy tan segura. Ah, pero por la parte de atrás lo que está, sí. Sí, lo que el está consultorio atrás jurídico. es el consultorio jurídico, así es. Sí. Ya la biblioteca de la universidad, no sé si ustedes se recuerdan este edificio. Bueno, ¿dónde nos toca clases a nosotros? ¿Qué edificio es? A ver si se acuerdan. Si fuéramos presencial, ¿verdad? Vean su forma 03. Si la tienen ahí a mano. El B2. ¿El B? B2. El B2, exactamente. Bueno, los edificios en la UNA, el B2, enfrente del B2, ya les voy a enseñar. Permítanme, creo que aquí tengo el mapa. Son grandes caminadas, ¿verdad? Porque la vez pasada me estaba fijando que, bueno, mi hermana sí, ya va a egresar.
Y yo miraba, me decía, mira en qué edificio te toca y de este tenés que caminar hasta allá arriba para llegar al otro. O sea, qué terrible. O sea, es larga la distancia. A ver, ven ahí. ¿Logran ver ahí donde la imagen? Sí, sí. Ese es el edificio Sí, mira. de la carrera, ¿verdad? Sí, ese es el edificio donde, si Dios lo permite, miren, nos vamos a ir a esa cafetería que está ahí abajito a la izquierda y a ver cuándo nos vamos a tomar un café, si Dios así lo ve, si nos da la oportunidad. No creo que sea en este periodo, pero bueno, si Dios nos da vida y podemos en este tercer periodo y a ir de manera presencial, nos vamos a ver ahí en la plazoleta, ¿verdad? Yo extraño esa plazoleta, les soy sincero, ¿verdad? Es el edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el A2, así es. El edificio que les digo yo, donde está ubicada la biblioteca, ya les voy a decir, a ver si, porque aquí lo tenía. Esta es la biblioteca, ¿verdad? Pero ojo, esta biblioteca es la que está en el edificio principal. Aquí está. Miren, este edificio que está al fondo, el C3, espérenme, este que está aquí, es ahí donde nos toca precisamente, nos toca también clases a la Facultad de Derecho. El edificio que está enfrente, este que está acá, es en la primera planta, es ahí donde está la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Ok? Para que más o menos se ubiquen, para que se acuerden, el abogado Quirón nos dijo que ahí queda la biblioteca. Y óigame, esa biblioteca ahí pueden ir ustedes, pueden ir a estudiar ahí. Miren, yo a esa biblioteca, yo iba bastantes veces. Eso sí, no hay tantos libros, pero por lo menos lo más básico, por ejemplo, para las primeras clases intermedias, ahí puede conseguir usted bastante acervo cultural, ¿verdad? Porque es ahí donde vamos a obtener las referencias bibliográficas. ¿Qué otros lugares conocen Abogado, ustedes? Ajá, dígame, Yuri. abogado, una consulta. Fíjese que yo he andado buscando el Código Civil y el Código Penal, pero el más reciente, la edición más reciente, porque la única ley que tengo actualizada es la Constitución de la República, pero no los he encontrado actualizados. ¿En qué librería cree usted que podría buscarlos? El penal y el civil. El penal y el civil. Fíjese que bueno, no es por hacerle como publicidad, pero yo tuve un compañero y creo que todavía el editor de esta editorial, que se llama OIM. No sé si usted ha preguntado ahí. Yo de esa editorial compré la Constitución de la República en Metromedia, en la librería de ahí de Mall Multiplaza. Es la más reciente y eso me gusta, pero no tenían esos códigos. No los tenían. No. Sí. ¿Y sabe por qué? Porque es que el problema que hay con el Código Civil es que el Código Civil, recuerde que data de 1903. Entonces hay una gran cantidad de reformas, ¿verdad? Si usted va a comprarlo, lo puede comprar en la Guaymuras, pero tiene que comprar el original. Y lo que tiene que hacer es ir haciendo referencias cruzadas para ir como eliminando los artículos derogados, ¿verdad? Porque Abogado. algunos artículos sí todavía están vigentes. Por ejemplo, todo el libro primero, casi el 95% está derogado, pero el libro segundo, el libro tercero y el libro cuarto del Código Civil todavía la mayor parte está vigente. Dígame, Judith. Sí, fíjese que muy buena la pregunta que hizo la compañera. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Mi papá es abogado y él maneja bastantes libros, códigos, pues, por lo que él es abogado. Entonces, eso sí, yo me preguntaba si uno tenía que como actualizarse en eso o es algo que se mantiene o cómo darse cuenta si ese libro está vigente. Sí, recuerde que esa es la cuestión de las leyes, porque como cada vez surge una nueva legislación, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita para esta universidad evangélica
el día domingo yo les voy a brindar una formación sobre la ley orgánica del Tribunal de Cuentas y también su reglamento. Óigame, esa ley data del año 2003 y ha sufrido aproximadamente 15 reformas. Y solo les estoy hablando de una ley y de un reglamento. Y ese es el total de reformas que se han dado a través de la fecha, ¿verdad? A veces por eso les decía, hay algunas editoriales que sí tienen actualizadas, los editores se encargan de actualizar estas normativas. Pero lastimosamente el estudio de las leyes es de todos los días, ¿verdad? Hay que estar ahí pendientes de las reformas y ver qué cosas son las que trastoca a la ley anterior, ¿verdad? Dependiendo de cada cosa. Ese va a ser el pan nuestro de cada día, jóvenes, ¿verdad? La Gaceta, la ley publicada, ¿verdad? Cada una de esas cosas. Voy a ver si de repente les consigo un poquito más reciente lo del Código Civil, pero es bien difícil por la cuestión de la normativa general que aplica. Bueno, ya es hora, ¿verdad? Ya son ya nos pasamos un minuto. Dígame, Indira. El colegio de abogados, ahí es donde uno se va a matricular y todo esto. ¿Cómo es que hace uno para tener acercamiento? ¿O es cuando ya egresa? Ya cuando el primer acercamiento lo va a tener ya cuando ustedes van a hacer su práctica profesional, porque el Colegio de Abogados les da una autorización como procuradores de la República. Entonces, ese va a ser el primer acercamiento que van a tener ahí en el Colegio de Abogados de Honduras. Cuando ya egresen, ya con toda la documentación, con su certificación de estudios, perdón, su certificación que le otorga el título de abogado, usted va a ir allí al colegio y ahí es cuando ya usted solicita precisamente su colegiación, ¿verdad? Entonces, ¿Qué es el carnet? Exacto, sí. Ya es una vez que usted egresa. Pero el primer acercamiento es cuando usted ya es procurador de los juzgados, que es cuando usted hace su práctica obligatoria, ¿verdad? Porque recuerden que cuando se va al consultorio jurídico hay un asesor en juicio y hay un asesor que a usted lo atiende, que es un abogado de los tribunales también. Pero ustedes, para poder ejercer a la par de ellos, claro, asesorados por ellos, necesitan una autorización del Colegio de Abogados también. Entiendo. O sea que cuando hacen las fiestas y todo eso, ahí nosotros no podemos ir como estudiantes, solo los que ya están en... Exacto. Si de repente quiere que le invite el abogado Quiroz, entonces ahí sí está bien recibida. No, a mí que ahí no me gusta ir a las fiestas del colegio. Es que yo soy bien hogareño, no me gusta andar enfiestado, pero cuando se da la oportunidad de aprovechar alguna capacitación, Indira, hay que aprovecharla. A veces hay capacitaciones para los estudiantes, se lo digo, sinceramente, hay oportunidades, sí. A veces les brinda. Ahorita el actual colegio no ha ofrecido todavía. Ya, entiendo. Gracias, Lick. Pero hay que estar informado, ¿verdad? Y van a ver que muchos de los compañeros ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? De cualquier gestión que se pueda dar. Bueno, pues fíjese que yo hoy hasta hoy miré que había la página y miré que estaban, yo no sé, como dándoles una capacitación jurídica, no sé. Sí. Y como que estaban premiando a algunos abogados. Recientemente ya les dieron el carnet de procuración a una buena parte de sus compañeros que ya están casi cerca de graduarse, ¿verdad? Ya. Sí, que son los que van a hacer la práctica en lo que resta de este año. Ya. Gracias, Lick. Bueno, seguimos la próxima semana, estimadísimos. Recuerden que el examen ya es la otra semana, ¿verdad? ¿Qué fecha es el examen? 22, viernes. El 22. El 22 es... Viernes. Sí, el próximo viernes, ¿verdad? Bueno, la próxima semana vamos a hacer una plenaria, vamos a preguntar, así que es necesario que estén presentes, ¿verdad? Y está bien, esperamos ya terminar lo de las notas que tenemos pendientes para que así ya sepan con qué nota van a entrar para el primer parcial, ¿verdad? Para el segundo, ¿verdad? Y ahorita para el tercero, sí. Así es. Okay. Bueno, cuídense, feliz tarde. Hasta pronto. Gracias, abogado. Bueno, pues hasta luego.